el tema de auditorías, yo decía, algo está faltando aquí, no recuerdo haberles comentado esto. Y bueno, efectivamente nos dimos cuenta de que nos olvidamos de esta parte importante que es el personal y otros datos más. Entonces, sin más, vamos a iniciar nuestra clase hablando de lo que es la implementación, todavía parte de la implementación. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar de los requisitos técnicos y la competencia de laboratorio, donde vamos a trabajar básicamente eh, el requisito 6 de la norma, ¿no? Donde vamos a evaluar qué es lo que la norma exige con una evidencia documentada siempre en lo que se refiere a la formación de personal antes de emitir cualquier tipo de autorización específica. Y esta es una parte muy, muy importante porque nosotros como alta gerencia o las personas que se van a hacer responsables del sistema de gestión de la calidad, lo que van a hacer es dar autoridad y responsabilidad para poder realizar determinados ensayos de laboratorio. Entonces, también vamos a dar autoridad y responsabilidad para supervisar, para reemplazar, para poder hacer uso de algunos equipos y materiales. Entonces, en esta parte de la norma nos vamos a preocupar de hablar de, por ejemplo, cuál es el personal competente, cuáles son los requisitos relativos a los recursos. Y vamos a hablar de este requisito que es importante de reconocer que nuestro personal tiene la competencia, en otras palabras, tiene la educación, tiene la formación, tiene la calificación, el conocimiento técnico y la experiencia para poder hacer ensayos de laboratorio. Entonces, la norma nos dice de manera más imperativa, debe conocer cuál es el grado de educación, de formación, de conocimiento técnico, sus habilidades, para poder, en otras palabras, nos pide que tengamos un expediente del personal que trabaja en nuestro laboratorio. Entonces, la norma nos va a exigir que el laboratorio documente todas las competencias necesarias para cada puesto de trabajo. No basta con que la persona tenga un título profesional, sino también vamos a evaluar, vamos a registrar la eficacia de sus acciones, vamos a evaluar la capacidad de nuestro analista de laboratorio de poder hacer determinados ensayos, de poder evaluar o hacer determinados métodos o procedimientos de calibración y vamos a ir registrando la eficacia de estas acciones en cuanto a la formación. Y esto va a ser antes de que nosotros podamos darle autorización al personal para poder realizar ensayos, realizar actividades críticas, antes de poder operar equipos, antes de firmar inclusive los informes internos de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en este capítulo relativo al personal, lo que se esperaría es que se evidencie documentariamente las autorizaciones que se otorga al personal de muestreos, la competencia, la capacidad que tiene de muestrear con determinadas normas de muestreo, de realizar ensayos con determinados ensayos de laboratorio. En otras palabras, vamos a hacer una evaluación de competencia. Y esto nos va a llevar a encontrar también las brechas existentes, los gaps existentes entre lo que nosotros hemos imaginado como un perfil profesional y lo que hemos encontrado en el mercado, porque no todos vamos a cumplir con los requisitos. Por tanto, una forma de poder nivelar el perfil profesional con la competencia de nuestro personal es a través de programas de formación. Entonces vamos a evaluar, vamos a hacer una lista de las necesidades de formación, vamos a consultar a nuestro personal cuáles son sus necesidades de formación y vamos a evaluar
si todas estas necesidades de formación que estamos intentando programarlas para durante el año cumplir un programa de formación, pues están contempladas dentro de lo que se describe como perfil del puesto para un analista, un muestreador, una persona encargada de calibraciones, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se ha cubierto y están al mismo nivel, tanto la competencia de nuestro personal como el perfil de nuestro personal, lo que vamos a hacer es darles autorización para poder hacer determinadas actividades como muestreo, ensayos, calibraciones, desarrollo de métodos, o también les vamos a dar autoridad y responsabilidad para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo calificamos al personal? A través de exámenes, de demostraciones, de pruebas. En otras palabras, un assessment de personal, un personal apto, al cual le vamos a dar una muestra y el personal va a evaluar la muestra en determinados métodos de ensayo que vamos a ir evaluando nosotros, y vamos a verificar si realmente cumple con lo que indica la norma de muestreo o el método de muestreo o no. Vamos a observarlos en momentos donde podría generarse un riesgo de algún error o alguna variación, cuál es su reacción, cómo actúan frente a cualquier alteración dentro del método que están trabajando. Y finalmente, que registren los registros documentados que van a generar y en los cuales van a plasmar su firma. Para esa firma también vamos a necesitar evaluarles para darles responsabilidad de autoridad. Entonces, la norma exige que todo este proceso relativo a personal, toda esta autorización que le estamos dando, sea un registro documentado, una información documentada, vigente y sobre todo resguardada para la validez de los resultados, ¿no? Entonces, después de hablar de este personal que hemos comentado, vamos a tener 3 tipos de personal en nuestro laboratorio. El personal de supervisión, que normalmente van a ser gerentes, supervisores y jefaturas, los cuales también van a requerir algún tipo de entrega de autoridad y responsabilidad para poder realizar determinadas actividades. Estamos diciendo que vamos a darles autorización para poder supervisar ensayos, para poder tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y el personal operativo, que es al que vamos a evaluar. Vamos a hacer un assessment del trabajador o una evaluación de la competencia del trabajador. Y este es personal operativo que se va a dedicar a hacer muestreos, a ser analista, a hacer labores de operarios, ¿no? Y finalmente, vamos a hacer para la parte de muestreo, también vamos a considerar los analistas de muestreo, los técnicos de muestreo y personal externo a los cuales vamos a evaluar y vamos a conservar, vamos a brindar, vamos a otorgar una autoridad y responsabilidad, un permiso para que pueda realizar determinados métodos y determinadas actividades dentro de la organización. Entonces, este tipo de actividad nos orienta a trabajar con la evaluación de personal que la debe realizar primero a la persona que va a firmar los documentos, que conoce de las normas, de los métodos, para poder avalar que está firmando un documento que va a ser fiable. Y en segundo lugar, para todo el personal operativo y supervisor y gerencial que podría estar involucrado directa o indirectamente con las operaciones del laboratorio o del el organismo de calibración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recursos humanos debe preocuparse de manera práctica de hacer un programa de capacitaciones, un programa anual de capacitaciones. Y esas capacitaciones se van a orientar a nuestro personal de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, además de que siempre vamos a evaluar
el conocer las políticas de calidad y cómo aportamos desde nuestro puesto de trabajo en estas políticas de calidad y cuál es la interacción, cómo trabajamos con las personas o con los otros puestos de trabajo que son nuestros clientes internos o clientes internos o clientes externos. Bien. Y además vamos a observar que, por ejemplo, vamos a demostrar la capacidad o la capacitación que tengamos externamente. Nuestra formación, los diplomados que tengamos, las especialidades, los cursos que vamos haciendo durante diferentes campañas, ¿no? Posteriormente vamos a ver también que vamos a hablar dentro de lo que es personal competente, que vamos a ver que normalmente está formada por supervisores que van a monitorear, que van a orientar, van a coachar y van a ser responsables de las actividades. Entonces nos estamos refiriendo a los mandos altos y a los mandos medios del trabajo, que también deben tener una autorización documentada y vigente para poder realizar determinadas acciones. Entonces, ¿cómo se maneja esto cuando el personal a nivel de supervisión, a nivel de gerencia, para cualquier organismo que hace ensayos o calibraciones, eh, y que va a tener que en algún momento, por ejemplo, asumir una responsabilidad temporal, por ejemplo, un reemplazo, o por algún motivo vamos a contar que sea partícipe de algún registro indicado en el punto L y C, debemos efectuar la actividad de ensayo o de calibración. Entonces necesitamos que esta persona tenga una autorización documentada vigente y que resguarde con esta autorización la validez de los resultados. ¿Cómo los evaluamos? De manera práctica y la evidenciamos documentalmente. Luego vamos a demostrar los conocimientos a través de una serie de actividades que vamos a ir realizando. Vamos a conocer el sistema de gestión de la calidad. Se cumple con aplicar los documentos vigentes al sistema de gestión de la calidad. Se conoce el sistema de calidad y se demuestra la capacitación externa. Por favor, una consulta. ¿Están pasando las diapositivas? ¿Qué es lo que observan ahora? ¿Están pasando, dígame, o estamos en la misma diapositiva? Voy a dejar de compartir por un momento y volver a compartir, ¿les parece? Entonces, gracias. Entonces voy a volver a compartir porque siento que no estaban pasando las diapositivas, probablemente sí. Bien, en todo caso, muchas gracias. Compartimos. Perfecto. Ahora cambiamos la vista del moderador y ahora sí, deberían estar viendo las diapositivas como debe ser, ¿no? Bien, entonces, en este capítulo de personal competente y perfiles técnicos, no solo basta con que en el file del trabajador tengamos que mostrar un contrato, un convenio comercial entre el laboratorio, la empresa o la persona a la que hemos contratado, sino también es importante indicar el nombre de las personas que van a actuar como determinada función. Por ejemplo, un analista, por ejemplo, el responsable de la gestión de la calidad, una persona encargada de los muestreos, y es importante que definamos las actividades para el sistema de gestión de la calidad y las actividades en general que deberían estar alineadas. Y finalmente es importante mantener estos registros. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos contratar personas, a veces no tenemos claro
a quién queremos contratar. Y cuando no tenemos claro a quién vamos a contratar o con quién queremos contar, podemos tener una brecha mucho más grande entre lo que imaginamos nuestro perfil como analista, como mostrador, como supervisor y la persona que viene a cubrir ese cargo, ¿no? O la otra opción es que cuando ya hemos contratado a este personal, no le damos las autoridades y responsabilidades respectivas. ¿Qué es lo que quiero decir? Si se han dado cuenta, repito bastante autoridad y responsabilidad. Les estoy contando de alguna manera que cuando nosotros trabajamos en una empresa, nos dan permiso para poder manejar, por ejemplo, nuestra laptop o una computadora, una desktop y por otro lado, si es un ensayo, pues nos van a permitir ser las personas responsables de manejar la mufla, de manejar la estufa, de pronto de trabajar con las balanzas o cualquier equipo o material que está custodiado y es propiedad del laboratorio, ¿verdad? O de repente trabajamos también con las muestras patrón, nos dan permiso de poder utilizar las muestras patrón para poder trabajar y hacer comparaciones, ¿no? Muestras patrón me refiero, por ejemplo, pesas, me refiero eh, soluciones, me refiero a incluso microorganismos. Entonces, la empresa tácitamente nos dice, ustedes tienen el permiso para poder trabajar con todo esto, pero la norma técnica nos dice, ok, tú le estás dando el permiso, ahora le vas a otorgar ese permiso para que pueda trabajar con todo ello. Y cuando decimos, le damos autorización documentada para realizar determinadas acciones, porque estamos confiando de que esas acciones están realmente cumpliendo con lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar a este personal para ver si realmente conoce, permítame un segundo, tengo problemas, hoy día tengo problemas con audio, con todo. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Entonces, les decía que cuando nosotros estamos trabajando y nos van a dar autoridad de algo, autoridad, por ejemplo, vamos a decir, para controlar la temperatura, tenemos que saber manejar el termómetro, el termohigrómetro, tenemos que saber qué significa la gráfica de cuando sube o baja nuestro registro. Entonces, poder interpretar. El que calibra es una sola persona. Entonces, esa persona tiene que tener responsabilidad sobre todos los equipos y materiales que le estás brindando para que trabaje y autoridad. ¿Autoridad para qué? Para ejecutar las actividades de calibración y tomar decisiones en base a resultados de si es que la calibración cumple o no cumple o tiene ciertos niveles de desviación. ¿Sí? No sé a quién respondí, no sé si estás de acuerdo. Bien, entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos. Perfecto, gracias. Lo que esperaríamos cuando trabajamos en esta etapa de autorización documentada vigente, ¿no? Y luego pasamos a hablar de todo aquello que se refiere a las instalaciones y condiciones ambientales. Esto es parte también del capítulo 6. Entonces, en esa parte, en este capítulo importante de condiciones ambientales de laboratorio, tenemos que hablar de los recursos e instalaciones, del control ambiental que realizamos, de separar actividades no compatibles, y ahora les voy a ir explicando, el control de acceso a determinadas zonas y
cómo manejamos la limpieza. Entonces, en esta parte, el control de las áreas de trabajo debe tener, en primer lugar, un acceso restringido. No cualquiera puede entrar a un laboratorio de microbiología porque va a haber una contaminación cruzada. No todos pueden estar pasando cuando estamos calibrando una balanza porque el aire va a afectar a la medición. Entonces necesitamos espacios cerrados, independientes, propios. Y necesitamos también las áreas separadas. Voy a ponerme en el ejemplo de un laboratorio de control de calidad de alimentos. No es lo mismo lo que se trabaja con microorganismos en microbiología con reactivos químicos en física o química, básicamente, porque física es pesadas y otro tipo de actividades, y no es lo mismo el trabajar un laboratorio sensorial. Entonces, esperaría que este laboratorio tenga sus espacios separados. Exactamente lo mismo nos pasa cuando vamos a hacer una calibración. Cuando calibramos temperaturas, por ejemplo, necesitamos un espacio donde nosotros podamos controlar los niveles de temperatura, los grados de temperatura. Si estamos hablando de pesajes, por ejemplo, balanzas de diferentes tipos, necesitamos espacios donde no haya una corriente de aire que pueda alterar la calibración de nuestro equipo, ¿no? O la pesada. Entonces, además, necesitamos monitorear nuestras áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones del entorno podrían alterar los resultados de un ensayo, podrían dañar los equipos. Entonces, en esta etapa, en este ítem de la norma, lo que se esperaría es que la norma nos dice que nosotros deberíamos registrar, deberíamos controlar esas variables que puedan afectar de manera continua. Además, nos pide que haya barreras físicas o procedimientos de control de accesos. ¿Para qué? Para evitar la contaminación cruzada que les decía, ¿no? Yo entro de la calle a un laboratorio que está completamente o lo más posible esterilizado y obviamente voy a generar una contaminación cruzada porque estoy trayendo una serie de microorganismos. Y aquí quiero responder a alguien. ¿Dónde estás? Aquí. La ubicación del aire acondicionado también es importante, sí, porque ese aire que va a generar o contaminación cruzada para el área de microbiología o va a afectar a la temperatura de los reactivos o lo que va a hacer es también afectar ese viento que genera un aire acondicionado, ese frío nos va a afectar a la temperatura que nosotros monitoreamos. Entonces, todo esto debería ser monitoreado. Cuando trabajamos en un laboratorio de ensayos o de calibración, debemos recordar que lo que primero que tenemos que hacer es aplicar el método, ¿no? Y los procedimientos apropiados para que nosotros podamos manipular la muestra. ¿Qué significa? Que debemos tomar la muestra con una mano con guante, por ejemplo, para que no exista ningún tipo de contaminación cruzada, que debemos pesar la muestra para saber con cuánto de muestra estamos trabajando, verificar las condiciones de temperatura de almacenamiento, las condiciones de higiene de almacenamiento. Pasamos a la etapa de muestreo. Después de haber visto todas estas condiciones, lo que hacemos es tomar una muestra que como ya vimos en 2 clases atrás, está relacionada con una norma específica de muestreo y esta norma específica nos va a decir que tomemos 20 unidades, 10 unidades, 100 unidades, dependiendo del tipo de producto. Ahora, esta muestra nosotros vamos a transportarla de donde está el almacén de nuestro cliente hasta nuestro almacén de laboratorios. Entonces, necesitamos manejar o manipular o controlar, es la palabra, este transporte. Higiene, temperatura, humedad, el movimiento del auto por sí mismo para determinadas muestras, llevar una cadena de frío, por ejemplo, para que luego en las mejores condiciones que llegue la muestra pase a un almacén. ¿Para qué? Para luego
pase a una etapa de preparación de la muestra. Entonces, todas estas etapas van a estar especificadas en un procedimiento o en un método de ensayo que está sujeto a evaluación y que deberíamos cumplir para responder a los requisitos de calidad, ¿no? Luego, hay determinaciones que van a estar basadas en cálculos matemáticos, sobre todo en calibración. Muchas de nuestras actividades van a estar basadas en cálculos matemáticos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Debemos solicitar que verifiquen nuestra capacidad de poder hacer estos cálculos matemáticos. Para eso se solicita la acreditación. ¿Y qué es lo que se acredita? Las pruebas, no el método, no el paso a paso, sino las pruebas que tenemos para poder realizar este tipo de cálculos matemáticos. Y además debemos presentar la fuente, es decir, si hemos generado, por ejemplo, un software que nos va a hacer todos los cálculos, debemos validar ese software, es decir, que lo probamos en su robustez, en su repetibilidad, etcétera, en diferentes laboratorios, en diferentes condiciones, ¿no? Y no necesariamente tenemos que hacerlo a mano. Entonces, luego de haber trabajado todo lo que son las condiciones ambientales de laboratorio, nos preocupamos también de reconocer dentro de estas condiciones ambientales que si trabajamos con métodos que sí son normalizados, el laboratorio tiene que presentar la confirmación o la evidencia objetiva de que se ha trabajado ese método. ¿Cómo? A través del seguimiento de cada uno de los pasos y de cumplir las especificaciones. Si trabajamos con métodos que no son normalizados, pues vamos a tener que trabajar o desarrollar todo el procedimiento de validación completa. Es decir, desde comparar a otros métodos de ensayo, compararnos con otros analistas, compararnos con otros laboratorios que van a demostrar que nuestro método es robusto, es válido y además de ser válido, tiene repetibilidad y reproducibilidad, ¿no? Entonces, vamos a contar con procedimientos documentados de respaldo para que nos digan cómo debemos manipular nuestra muestra y cómo debemos aplicar cada uno de estos requisitos de las normas técnicas como parte del procedimiento documentado. Cada método de ensayo siempre nos va a pedir una estimación de la incertidumbre, que no es otra cosa que la sumatoria de las incertidumbres que van generando las pipetas, el material de vidrio en general, no solo pensemos en pipetas, los equipos en su más menos que van a ir sumando al trabajo. Es más, incluso la incertidumbre que aporta el analista por hacer movimientos que podrían demorar o ser muy rápidos, ¿no? Entonces, las hojas de cálculo empleadas para poder definir o validar esta estimación de incertidumbre también deberían estar validadas, ¿bien? Luego hablamos dentro del capítulo 6, en el capítulo 6.4, en el ítem 6.4, de los equipos propios, equipos en general, equipos de calibración y trazabilidad meteorológica. Entonces, aquí lo que vamos a incluir es definir cuáles son los equipos que son necesarios para una correcta ejecución de las actividades de laboratorio, incluyendo el hardware y el software. También vamos a incluir aquí los patrones de medición y los reactivos que tienen que ser trazables, es decir, deben estar producidos en base a patrones de referencia. Igual que los equipos o los patrones de medición. Por ejemplo, si voy a trabajar balanzas, pues tengo que tener mis propias balanzas con patrones de medición que sean copia de algún patrón de medición nacional y ese nacional a su vez internacional. Entonces, para esto, la organización espera que todo equipo que tenga impacto directo en la exactitud o en la validez de los resultados
tiene que ser controlado por el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Del laboratorio. Si utilizamos equipos bajo contratos de arrendamiento, alquilamos equipos o compartimos con otras instituciones, la norma debe aplicar exactamente el mismo nivel metrológico, porque estos equipos también deben ser verificados, calibrados, puestos bajo control técnico del laboratorio e introducidos dentro del flujo de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a verificar que para que todo esto sea trazable, siempre vamos a intentar, no vamos a intentar, vamos a tener registros del programa de mantenimiento, de calibración y los ajustes de los instrumentos de medición. Ahora, cada uno de nuestros equipos y materiales siempre deben estar identificados, codificados, etiquetados para poder llevar un control y en lo que se refiere a la función de aseguramiento de la validez de los resultados, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de equipos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a todos los equipos que son requeridos, como es el caso de los de muestreo, medición, ensayo, para que puedan cumplir las especificaciones. Cuando hablamos de cómo maneja, quién maneja estos equipos requeridos, maneja el personal que está autorizado a manipular, a medir, a muestrear, a hacer un ensayo. Y estos equipos deben tener una calibración, es decir, el nivel de exactitud, definir el nivel de exactitud, y esta calibración debe ser periódica. ¿Quién define la periodicidad de esa calibración? Básicamente la va a definir el uso que se le da en el laboratorio, ¿no? Y además, cada que voy a usar este equipo, debo observar primero que está claramente identificado y esta identificación está con su partida de nacimiento y su historial, que es un file propio de cada equipo de laboratorio donde nosotros vamos a ver cuándo se ha calibrado, cada qué tiempo, si ha tenido mantenimiento preventivo o mantenimiento reactivo, si se hacen verificaciones cada vez que se hace uso del equipo. ¿Bien? Entonces, observamos que en este expediente que va a tener prácticamente nuestro equipo, vamos a encontrar el nombre del equipo, para qué sirve el equipo, quiénes son responsables, quiénes tienen autoridad para manipular este equipo o utilizar este equipo, cada cuánto tiempo, cuál es su programa de calibración propio, cómo hemos identificado este equipo, a qué área pertenece, dónde debe estar, qué condiciones de mantenimiento tenemos para este equipo, cómo debe estar ubicado y dónde debe estar ubicado dentro de nuestro laboratorio. Verificamos la incertidumbre cada vez que lo vayamos a usar, es decir, lo ponemos a punto. Y si es que estamos trabajando también con un programa de mantenimiento preventivo o mantenimiento reactivo cuando se malogre el equipo, cuántas veces se ha malogrado este equipo, ¿ok? Bien, entonces, el laboratorio va a estar provisto, como dijimos al principio, del equipo propio necesario para realizar muestreos, para realizar métodos de ensayo y, sobre todo, para todo aquello que está dentro del alcance de la acreditación. Además, si es que trabajamos con equipos externos, debemos verificar los contratos de arrendamiento o de alquiler, no solo por la parte financiera, sino también por las características del producto y que este producto va a ser tratado, en este caso este equipo va a ser tratado como si fuera parte de los equipos de laboratorio. Presentamos facturas. En este caso, el laboratorio puede hacer rentas temporales o de repente puede hacer una compra en respuesta a la demanda. Para el caso de un equipo que vamos a alquilar o que vamos a rentar, se debe tener también registros de aquellas inspecciones que se han ido realizando antes de su uso. Debemos asegurarnos de que el equipo reciba el mismo trato en cuanto a verificaciones, calibraciones, mantenimiento preventivo,
controles en general y que tenga sus propios certificados de calibración y registros de verificación de equipos. Este equipo debe estar integrado en todos los aspectos del sistema de gestión de la calidad. Es decir, lo vamos a manejar como si fuera un equipo propio. Finalmente, cuando hablamos de equipos, vamos a decir que para cualquier equipo, sea propio, sea alquilado, lo que vamos a hacer es tener documentos necesarios que van a permitirnos evidenciar cada comprobación intermedia que tenemos para poder mantener la confianza de que el estado de calibración no ha sido afectado, y en caso de que el equipo requiera, vamos a justificar vamos a hacer una justificación técnica, ¿no? Y de acuerdo a lo que aplica el laboratorio, vamos a presentar documentos que avalen que el equipo es propio, el equipo está alquilado, en renta, o el equipo está temporalmente con nosotros porque se nos malogró el equipo y nos han traído uno que en las mismas condiciones va a funcionar temporalmente en nuestra organización. Cuando mencionamos el requisito 6.5, básicamente hablamos del establecimiento de la trazabilidad de los resultados de medición. Y en este caso, vamos a comparar esta trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es lo que queremos decir? Vamos a observar una cadena interrumpida, como la que estamos viendo en este caso, en la que vamos a ir observando que el equipo de medición está comparado a un patrón de trabajo que normalmente lo tenemos en nuestra organización. Este patrón de trabajo va a ser una copia fiel del patrón de referencia que es quien ha dado lugar a esta calibración o esta trazabilidad, que normalmente va a tenerla el equipo o el organismo de calibración. Este patrón de referencia con el que trabaja el organismo de calibración va a estar referenciado o va a tener las mediciones idénticas de un patrón nacional. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, del área de calibraciones del INDECOPI, ¿no? Y ese patrón nacional va a estar referenciado a un patrón internacional. Por eso es que se dice que garantizamos los resultados emitidos por el laboratorio y estos son comparables a nivel mundial. Significa que estamos trabajando con patrones de referencia que han sido utilizados para poder calibrar los equipos de trabajo y, por tanto, han sido calibrados por el patrón nacional que está en el Instituto Nacional de Metrología del INACAD, o previamente por un laboratorio acreditado que demuestra la competencia y la trazabilidad al sistema internacional. Esta trazabilidad para nosotros es importante porque vamos a también documentar nuestro programa de trazabilidad o cómo manejamos la trazabilidad en nuestra organización. Y es que vamos a hablar de los programas de calibración de instrumentos que tengan efectos en la validez de los ensayos, ¿no? Entonces, vamos a justificar, vamos a documentar cada cuánto tiempo estamos calibrando en base a las veces que hemos utilizado nuestro equipo mediante una serie de técnicas estadísticas. Vamos a recordar que este equipo tiene algunos patrones de referencia que permiten que nosotros podemos hacer verificaciones intermedias y que también trabajamos con procedimientos y programas para poder hacer estas verificaciones intermedias y cumplir con la política de trazabilidad. Una balanza digital en este caso, que va a tener una calibración cuyo patrón de referencia va a ser una pesa con una especificación X que va a pertenecer al organismo de calibración. Este organismo de calibración va a recordar que esta pesa se ha calibrado
con una pesa que ha sido referenciada, vamos a imaginar que es en el Perú, el INACAL. Si fuera en Argentina sería el INTA, ¿no? Y esta pesa del INTA o de INACAL, de metrología del INACAL, se ha calibrado con una pesa de un organismo mayor, que puede ser internacional, y esta pesa hace referencia a una pesa patrón inicial, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de trazabilidad, estamos hablando de criterios que va a utilizar la organización en lo que se refiere al uso de materiales de referencia. Y estos patrones de referencia son compartidos en varios laboratorios. Entonces se esperaría que se manejen de una manera adecuada, que su manipulación sea conservarlas en sitios cerrados, en una caja, por ejemplo, en un estuche, que no permita que haya ningún tipo de movimientos, que no se caiga, que las muestras, soluciones también sean conservadas a una temperatura controlada, en una cámara de frío. Normalmente, si trabajamos con patrones de referencia que no son nuestros, debemos revisar cómo se está cumpliendo el requisito que señala cómo debemos manejar este patrón de referencia. Y si es que hablamos de instrumentos de medición que son usados como patrones de referencia, la exactitud de nuestro patrón de referencia siempre debe ser más exacta que el equipo que estamos trabajando. Entonces, para las calibraciones analíticas no se necesita un patrón de referencia de diferente lote o fuente para la verificación de la calibración inicial ni de la calibración continua. Pero en caso de muestras de control de calidad, estas deben ser elaboradas con materiales de referencia de diferente fuente que los que se utilizan normalmente en la curva de calibración, salvo haya una contradicción en el método de referencia, ¿no? Y pasamos a la etapa, cerramos la etapa de, mejor retrocedo para que no haya problemas, cerramos la etapa de trazabilidad de las mediciones cuando hablamos de la gestión, de la forma como llevamos nosotros nuestros materiales de referencia y el control de la contaminación. Entonces, en este caso, lo que significa es que el laboratorio o el organismo de calibración va a resguardar, en primer lugar, la pureza, la integridad de sus patrones, sean químicos, biológicos o físicos. Y cuando hay varios analistas que comparten un mismo lote, un mismo frasco de material de referencia, deberíamos implementar procedimientos estrictos para la manipulación y para poder evitar la degradación química, por ejemplo, o la contaminación por el contacto cruzado o por la contaminación cruzada. Porque cualquier alteración que haya en nuestros patrones de referencia va a anular la validez de las curvas de calibración posteriores. ¿Bien? Entonces, es muy importante que trabajemos esta trazabilidad y la manipulación de los patrones de referencia. En el requisito 7 hablamos de los requisitos del proceso. Y dentro de los requisitos del proceso, en el requisito 7.1 hablamos de la revisión de solicitudes, los contratos, y hablamos también del procedimiento que debemos seguir para evaluar los pedidos de los clientes, la capacidad del laboratorio para poder cumplir y seleccionar los métodos adecuados. ¿Qué es lo que estamos explicando en esta parte? La norma nos dice que el filtro inicial para el trabajo de nuestro laboratorio va a ser la calidad comercial y técnica. Entonces, antes de que nosotros aceptemos un trabajo, debemos asegurarnos de que el método solicitado está dentro del alcance de la acreditación y explicarle claramente que vamos a hacer un ensayo que está dentro del alcance de acreditación. Si estuviera fuera, también decirle, este va a salir en un documento aparte, porque está fuera del alcance de la acreditación. Además, tenemos que verificar que ese día o esos días que vamos a trabajar esta muestra, contamos con el personal, con los equipos disponibles,
y que comprendemos la claridad de las necesidades del cliente, es decir, incluyendo la regla de decisión que deben recordarla para poder declarar la conformidad. Entonces, evitamos aceptar, por ejemplo, ensayos que no vayamos a poder ejecutar con la misma calidad. Arriesguémonos, pero más adelante, no con las muestras de nuestros clientes. Bien. Entonces, el muestreo normalmente, cuando hablamos del muestreo, estamos hablando de que este va a seguir un plan, ¿se acuerdan? El plan era un S2, 1, 2 o 3, S1, S2, S3, S4 y con un nivel de calidad, ¿no? Entonces, en nuestro procedimiento de muestreo, nosotros deberíamos describir cómo es que extraemos las muestras representativas. Nos dicen 20 muestras de un lote de chocolate sublime, que hay 500 cajas, ¿no? Vamos a exagerar, que hay solamente 100 cajas. Entonces, ¿cómo tomamos las muestras? Las hacemos en X, las hacemos al azar, hacemos un sorteo y sacamos al azar lo más representativo posible. Entonces, registramos siempre la ubicación, el procedimiento que estamos utilizando para muestrear y identificamos a la persona que ha tomado la muestra y cualquier otra información que sea relevante en este proceso de muestreo. Y una vez que hemos verificado, hemos tomado, hemos hecho el muestreo, ya hemos revisado el plan, los métodos, lo que vamos a hacer es pasar a la etapa de manipulación de los elementos de calibración y ensayo. Entonces, este es un control importante porque es el control de la cadena de custodia. ¿A qué me refiero? Significa que el laboratorio o el organismo de calibración va a asegurar que la muestra no va a sufrir ningún tipo de alteraciones, no va a haber confusiones en el momento de la recolección de la muestra o desde que se recibe hasta su disposición final, y además vamos a poder identificar de una forma inequívoca nuestros códigos propios únicos que nos va a permitir registrar anomalías observadas al recibir el ítem. Por ejemplo, si llega a una temperatura adecuada, por ejemplo, vamos a registrar si es que el producto ha venido en malas condiciones de manipulación, y todo eso se va a notificar al cliente para que sepa cómo va a proceder. Bien. Después tenemos esta manipulación de los ítems de ensayo, donde vamos a contemplar todas estas ideas sueltas que hemos dicho, la cadena de frío, la cadena de custodia, donde vamos a evidenciar todo esto a través de procedimientos para el transporte, para la recepción, para la manipulación, para la proyección, el almacenamiento, conservación y disposición final de los ítems de ensayo. Entonces, en otras palabras, la norma nos dice, tienen que preocuparse de tener un procedimiento documentado que nos permita reconocer cómo es que ustedes manipulan los ítems de ensayo, ¿no? Y cómo registran y cómo se comunican con el cliente para decirles que hubo anomalías o que cuando ustedes tomaron la muestra, las instalaciones estaban inadecuadas. Bien, entonces, habíamos hablado de que en el momento que nosotros estamos trabajando las muestras, necesitamos que exista un plan de muestreo. Plan de muestreo no solamente me refiero a lo que nos dice la norma de muestreo, sino también nos vamos a referir a cuál es el equipo de campo, quiénes van a salir, qué instrumentos deben llevar, qué condiciones de los instrumentos, cómo se va a transportar la muestra, qué procedimientos vamos a cumplir, cómo sé que esta muestra tomada debe ser representativa, es decir, aquí voy a aplicar el plan de muestreo y el AQL respectivo, y además vamos a hablar del manejo y almacenamiento posterior de la muestra, que también debe ser el adecuado, y cuál es el destino final de esos residuos de la muestra, ¿no?
Por tanto, nos pide que trabajemos procedimientos de muestreo, de transporte, que ya lo hemos mencionado. Entonces, una vez que hemos hablado de que hay un procedimiento de muestreo que nos va a permitir trabajar las muestras, etcétera, lo que vamos a hacer es trabajar el aseguramiento y la validez de los resultados. En esa parte vamos a hablar del control de calidad interno, el uso de cartas de control, las réplicas, las muestras ciegas, por ejemplo, el control de calidad externo, la participación en ensayos de aptitud o en comparaciones interlaboratorios. Esta norma nos dice que siempre se debe hacer un monitoreo continuo a la estabilidad de los laboratorios, porque el laboratorio no puede asumir que trabaja bien solo porque calibró una vez sus equipos. Y entonces necesitamos utilizar una serie de herramientas estadísticas internas que nos permitan evaluar si es que hay precisión en nuestros resultados, si hay precisión en los ensayos de aptitud, si estamos teniendo repetibilidad, reproducibilidad en nuestras acciones y estamos trabajando de manera armónica como otros laboratorios internacionales. Entonces, en este momento, pasamos a hablar de que el muestreo no solo va a asegurar la calidad, sino vamos a trabajar que existe una correlación entre la trazabilidad y los resultados, es decir, resultados con repetibilidad, reproducibilidad. Estadísticamente vamos a hacer comparaciones y vamos a utilizar como base los materiales de referencia para poder hacer este tipo de comparaciones entre analistas, entre laboratorios, a nivel internacional inclusive. Y cuando hablamos de muestreo y aseguramiento de la calidad, nos preocupamos de reconocer de que también esa parte debe estar documentada, no solo documentada, sino también debe prevalecer dentro de la documentación cuáles son los criterios que nosotros definimos para aceptar o rechazar los datos de control de calidad. Si nuestro método de muestreo ya tiene establecidos y hace referencia a otro documento, se debería aplicar en caso de laboratorios que estén basados en una base bibliográfica o técnica reconocida para poder aplicar posteriormente una serie de técnicas estadísticas. Entonces, para que nosotros tengamos resultados o informes de resultados técnicamente válidos, la norma nos dice que hay requisitos para la presentación del informe de ensayo o el informe de calibración o certificado de calibración y la evaluación y expresión de la incertidumbre de la medición. Entonces, para esto, nosotros vamos a verificar que nuestros resultados deben estar, recordemos que los resultados son el paso final del proceso de laboratorio y estos deben reportarse de manera objetiva, clara, sin ambigüedades, cuando el cliente lo solicita o cuando afecte la validez. Entonces, vamos a incluir, por ejemplo, una incertidumbre de la evaluación expandida, que conceptualmente la vamos a calcular multiplicando la incertidumbre estándar con un factor de cobertura. Y esto nos va a dar, por ejemplo, un 95% de confianza, ¿no? Y vamos a expresarlo numéricamente con dos cifras más significativas. Entonces, cuando hablamos de los resultados técnicamente válidos, nos estamos refiriendo a que este ensayo de calibración va a expresar la conformidad de acuerdo a la norma, sin decir es conforme o no conforme. Entonces, lo que vamos a observar es que vamos a trabajar una fecha de ingreso de la muestra, una identificación del patrón de referencia con el que hemos trabajado, debemos tener registros, el lugar donde se ha muestreado, el método de ensayo, norma o procedimiento que se ha utilizado, las condiciones en las que se ha recibido la muestra, la incertidumbre, que puede ser una incertidumbre expandida, por ejemplo, y los certificados de calibración. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar ahora sí.
acabamos de terminar nuestro curso y quiero dar pase a preguntas que hubieran quedado al aire el día de ayer. No sé si Denise estás por ahí, por favor. Sí, ¿sí se me escucha? Bajito, pero sí. Yo creo que si hacemos un esfuerzo te escuchamos. Bien, muchas gracias. Sí, lo que Ahora pasa es sí. que tengo inconveniente con... Vamos a activar los micrófonos en este momento para realizar las consultas con respecto a la sesión del día de hoy o bueno, alguna consulta que deseen realizar a la licenciada. Recuerden que el día de hoy es su evaluación final, entonces pueden aprovechar este momento. Ya están activos los micrófonos. Además, también pueden hacer su consulta si es que gustan aquí por el chat para que así la licenciada lo pueda leer y pueda responderlas. Las dudas con respecto a la evaluación, certificación, yo las estaré respondiendo después, no se preocupen, ¿sí? Ahora sí, ¿puede levantar la mano quien tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, creo que hoy día quedó claro todo. Esperamos un poco a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. Diana, por supuesto. Es que hay algo curioso que estaba escuchando ahora sobre los materiales de referencia, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo es un laboratorio de minerales y los compañeros, bueno, siempre nos dan los materiales de referencia en frascos pequeños, pero he observado muchas veces de que como vienen en sobres, lo dejan abierto y lo siguen usando, ¿no? Entonces, al momento de hacer la lectura, digamos, del cobre o de cualquier otro elemento, sale bajo porque también el ambiente es húmedo porque es altura. Entonces, las constantes lluvias siempre afectan la temperatura ambiental y la humedad. En- y, y eso es o sea, yo sé que es una mala práctica, ¿no? De parte de los compañeros que dejan incluso los frascos abiertos, pero se ha tratado de corregir, pero es como que no hacen caso y alguna manera de poder corregir eso ya en lo que es para la emisión de resultados, porque afecta bastante. No se puede tener la confianza de que la muestra esté bien hecha, pero el material de referencia dice otra cosa. Y entonces mi duda es, ¿y cómo puedo corregir eso ya al momento de emitir un resultado o al momento de evaluar el resultado? Bien. Diana, ¿verdad? Diana, ¿te has dado cuenta que con el ejemplo que nos has puesto, has presentado un riesgo al que están expuestos tus resultados? Este riesgo nos lleva también a sumar una incertidumbre de medición, porque la muestra, al dejar abierta en los sobres, ya no tiene las mismas características iniciales, ¿no? Cuando hablamos de un patrón de referencia o una muestra de referencia certificada, que se supone que es la que utilizas para medir la exactitud de tus equipos, eh, y este material no es adecuadamente manipulado, se va a alterar. Entonces, toda la curva de calibración o de control de calidad va a desaparecer. Por tanto, si dejan los frascos abiertos, si es que dejan los sobres abiertos, no vamos a tener la misma calidad del patrón de referencia, porque va a afectarle la humedad, el peso molecular del agua. Entonces, el resultado siempre va a estar sesgado hacia bajar, una baja subestimada, o de repente una subida también subestimada, ¿no? Entonces, ¿cómo corregiríamos este tipo de actividades dentro de la organización? Bueno, en primer lugar, utilizar instructivos y generar buenas prácticas de manipulación de materiales de referencia, capacitar al personal, que es lo más importante porque este es un caso directo cuya causa es el personal. En segundo lugar, tú tienes que hacer un estudio donde apliques cartas de control, donde veas los límites de tolerancia,
para poder verificar cómo está variando la desviación real, ¿no? Y en todo caso esto nos va a obligar a rechazar estas muestras patrón. Verifica cuál es la tendencia, cada vez que abren, cuál es la tendencia de resultados, cuál es la tendencia de cambios que ocurren en cada uno de los frascos y no podemos confiar en estos frascos que no están bien manipulados, ¿no? A menos que tú hagas unos controles posteriores de la determinación de humedad, pérdida de secado, fraccionamiento de la solución, no lo sé. Va a depender del tipo de producto. En resumen, no vamos a poder corregir la muestra, pero sí podemos corregir el manejo que deberían tener de buenas prácticas de laboratorio tus compañeros. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entendible? Quiero abrir. Sí, muchas gracias. De hecho, hice la corrección de un secado de la muestra, sobre todo para el oro, porque sí era bastante tiempo que tenía un sesgo hacia abajo, la tendencia estaba hacia abajo. Su Y follow-up. sí se llegó a corregir eso, porque fue la primera acción que pude tomar, ¿no? Pero ya como son actitudes repetitivas, y por más que se les ponga un memorándum, no conforme, a veces lo siguen teniendo, ¿no? Pero claro, sí tiene razón en que Seguimiento. sí, hay que hacerle más seguimiento a esos detalles. Muchas gracias. Gracias. Por aquí me pregunta, a ver, hay una pregunta de Carlos Borda que me dice, ¿qué diferencia hay entre un laboratorio de primera, segunda y tercera parte? Es igual que lo que hablábamos ayer con auditorías. ¿Se acuerdan? El de primera parte es el laboratorio que tiene, por ejemplo, tengo una empresa, vamos a decir, de producción de una panadería. Y en esta panadería lo que hago es evaluar mis propios productos. Entonces, es un laboratorio de autocontrol. En este caso, pertenece a la misma organización, a la misma empresa o fábrica, procesa, extrae el producto y normalmente cómo funciona. La propia empresa se evalúa a sí misma y el objetivo es el control de procesos. Un laboratorio de segunda parte es, por ejemplo, el control del comprador. Este laboratorio pertenece a una organización diferente que tiene un interés comercial, que no tiene un interés comercial en el producto más bien, y que habitualmente es el cliente o el comprador quien dice, por favor, requiero evaluar este producto para luego saber si lo compro o no. El objetivo, en este caso de este laboratorio, es defender los intereses de los compradores, mitigar los riesgos comerciales y poder validar a proveedores. Tiene una desventaja porque esta empresa sigue siendo un actor neutral. El laboratorio responde directamente a los intereses de la persona que lo ha contratado. Y un laboratorio de tercera parte es un laboratorio que más bien está completamente independiente, ajeno tanto al fabricante como a el comprador. Entonces no se mezcla con el de primera parte y el de segunda parte, no tiene ningún interés comercial ni propiedad sobre el producto y actúa dentro de un ámbito neutral. ¿Cuál es su objetivo? Ofrecer básicamente la máxima confianza, transparencia, validez legal, comercial, técnica para los resultados a nivel nacional o internacional de pronto, ¿no? Entonces, en este caso aquí entran, por ejemplo, los famosos laboratorios acreditados por la ISO IS 17025, que los acredita INACAL, ¿no? Vamos a continuar con las preguntas. Después de Carlos, tenía otra pregunta. Permítanme un segundo, por favor. Calma. ¿Dónde está Carlos? Aquí. Ángel nos pregunta, eh, nos dice, ¿dónde recomendamos guardar los reactivos controlados? Porque ha observado que se corroe el metal por los gases que desprenden. Entonces, deben guardarse en lugares específicos.
efectivamente, dependiendo del tipo de material de referencia que estemos trabajando, vamos a guardarlos, por ejemplo, en cámaras de frío, vamos a guardarlos en cajas que no permitan el ingreso de aire, en gabinetes de polietileno, por ejemplo, polietileno de alta densidad o el famoso polipropileno, que son estructuras 100% plásticas y no van a tener ninguna pieza de metal expuesta, por ejemplo, en tu caso. Se puede trabajar también en gabinetes de madera, con melamina pesada, o bandejas de contención interna que van a ser como bandejas que son independientes al gabinete y donde cada frasco debe estar puesto sin ningún tipo de movimiento y debe tener un cierre realmente hermético, ¿no? Va a depender si trabajamos ácidos base, por ejemplo, no podemos guardarlos junto al hidróxido de sodio o la soda cáustica, porque los vapores se van a mezclar y se va a formar una corrosión, ¿no? Bien, igual los solventes debe ser un espacio ventilado siempre, revisar siempre las tapas, el uso de los absorbedores de gases, un control de inventario estricto es muy importante. Este era Herbert, si no me equivoco, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Buenas noches. Coméntame, por favor. Le habla Ever. Bueno, yo trabajo en un laboratorio de suelos, en algunos métodos acreditados. Y mi consulta era en base a lo que es temperatura. Sabemos que tenemos trazabilidad. Y en cuanto a los equipos, algunas veces he visto la frecuencia de calibración, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos a un año, calibrar la mayoría de equipos. Pero sin embargo, en el tema de los hornos, que hablamos de temperatura, alguna vez escuché de que no era necesario calibrarlo por el tema de, no sé, de alguna parte de la norma, que no lo veo algo, no sé, zafado de la norma, pero quisiera saber su opinión, porque hay una parte donde dice que en la norma, si no me equivoco, la cantidad de litros, que se hace la verificación en un punto o 5 puntos, dependiendo de la cantidad de litros, en un horno. Pero la calibración en sí, como le digo, nosotros trabajamos un año, en alguna vez escuché que era dependiendo el rango de aceptabilidad del equipo y cambiar la frecuencia, ¿no? O sea, de repente ya 2 años o dependiendo lo que uno verifique que no se vaya a desviar ese equipo, ¿no? Hablamos ya en equipos generales, pero yo le hablo específicamente del horno, porque alguna vez escuché esa parte de que no sé, que no se calibraba y me pareció algo que me tiene bastante curiosidad hasta ahorita. ¿Es correcto eso o no? No te puedo decir si es correcto o no es correcto, pero sí lo que te digo es, efectivamente nosotros trabajamos con la calibración cada año, nos conviene porque económicamente también nos permite responder a esta calibración. Sin embargo, es obligatorio que nosotros verifiquemos mediante estas verificaciones intermedias para ver cuál es el rango que ha ido cambiando y tomar la decisión para aumentar o disminuir el tiempo de calibración. Un horno sí es obligatorio calibrarlo, hasta donde yo tengo claro. ¿Por qué? Porque la temperatura del horno va a afectar directamente la validez de los resultados. Por ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio de suelos, si me equivoco, por favor me corriges, el horno que se usa principalmente es para determinar la humedad, por ejemplo, o los límites de Atterberg, si no me equivoco, y el secado de muestras, ¿verdad? Entonces, si este horno calienta más de la cuenta, podemos terminar calcinando la materia orgánica o alterando la estructura de determinadas arcillas. Entonces, esto nos obliga a pensar de que sí tenemos que mantener calibrado. Ahora, no sé de dónde haya salido la idea de que no es necesario calibrarlo.
De repente lo que dicen es no calibrarlo tan seguido, si es que las verificaciones intermedias nos permiten mantener el estado de calibración, ¿no? Podríamos considerarlo así. ¿Sí? ¿Estamos bien, Herbert? Sí, sí, por eso me generó curiosidad, ¿no? Como le digo, en el laboratorio nosotros lo calibramos a 1 año y hacemos las verificaciones intermedias con la termocupla, pero igual Exacto. me generó esa duda, pero, Ya. o sea, nosotros seguimos con las calibraciones al año, sino que lo que veía es cuando no se desvía mucho, ver que si de repente se puede generar a 2 años, 3 años, Se puede porque extender. Se eso sí lo puede. escuché en una charla anterior de la 17025 en el Colegio de Ingenieros, creo, no me acuerdo, por San Isidro, si no me equivoco, que Ajá. hicimos una charla. Sí, totalmente de acuerdo. Todo depende de tus cartas de control. Recuerda, estadísticamente tú demuestras de que se mantiene en la curva, pues puedes extenderlo un poco más. Verificas que se altera rápidamente, vamos a tener que reducir el tiempo. ¿Sí? Bien, Sí, sí, licenciada, sí, muy claro. Y bueno, gracias por reforzar ese tema que lo tenía acá en la cabeza hace tiempo. muchas gracias, Herbert. Bien, Carol nos pregunta, los exámenes de capacitaciones para el personal, ¿cada qué tiempo son? Cuando hablamos de los exámenes de capacitaciones, imagino que te estás refiriendo al programa anual de capacitación, que puede ser cada mes, cada 3 meses, dependiendo de lo que estén buscando ustedes. Y si te refieres, ¿cada cuánto tiempo deberíamos nosotros evaluar la competencia de nuestro personal? Bueno, la norma, gracias a Dios, todavía es muy amplia al respecto y nos dice que por lo menos una vez al año podemos nosotros hacer una evaluación formal a nuestro personal. Una evaluación que podría juntarse con la evaluación 360 grados del personal y además podríamos agregar la evaluación técnica. Ahora, para dar autoridad y responsabilidad, pues realmente vamos a cambiar nuestra autoridad y responsabilidad si es que nosotros cambiamos las condiciones de de nuestros métodos de ensayo, o si el método de ensayo cambia, ahí podríamos volver a hacer una evaluación de autoridad y responsabilidad. Bien, por aquí la competencia del personal ya la vimos. Por aquí, Renzo nos dice, si durante la auditoría interna detectamos que una no conformidad se repite constantemente por el mismo personal, la no conformidad se debe levantar hacia el operador por falta de competencia. A ver, justo hoy día revisaba un tema que dice, ¿cuándo aplicamos los 5 porqués de una evaluación para encontrar la causa de una no conformidad? Lo más fácil para todas las empresas es decir, el personal no cumplió, el personal no está capacitado, el personal no está preparado, lo encontramos que el culpable es el personal, ¿no? Y le levantamos una no conformidad por falta de competencia. Sin embargo, si nosotros analizamos, de pronto tenemos que analizar el proceso, el método que estamos trabajando. De repente no es entendible para el personal. Entonces debemos cambiar las palabras y hacerlo más accesible. Por otro lado, no debemos irnos contra el operador. De repente nuestros equipos no están bien calibrados o no hay un instructivo de operación. Entonces por eso está ocurriendo. Ahora, si es el personal, lo vamos a poner de la manera más a favor en este caso de Renzo, si es el personal el que siempre suma mal o hace un cálculo matemático mal, significa que el personal no tiene la competencia. ¿Cuál es la forma de poder solucionar esa brecha? Pues capacitando al personal. Vamos a hacerle un seguimiento continuo, más cercano, vamos a trabajar de la mano de él, vamos a ser casi sus coach para poder avanzar y enseñarle al personal. Pero realmente yo no levantaría la no conformidad al personal, sino verificaría mis 5 M's de
un análisis causa-efecto, material, método, medio ambiente, mano de obra, incluyo evaluarlo de todas maneras. ¿Qué más tenemos? La maquinaria, podría ver hasta el management y continuar viendo, ¿no? O podría ser los 5 porqués. ¿Por qué está ocurriendo este problema que normalmente está pasando? A ver, el método, de repente sí es el método. ¿Y por qué el método está mal redactado? Porque hubo alguien que previamente interpretó algún requisito. ¿Y por qué se malinterpretó el requisito? Porque no hubo la capacitación del caso. Y así sucesivamente hasta encontrar la verdadera razón de la no conformidad, la verdadera causa. Recordemos que no es el personal, es la forma como nosotros hemos dado autoridad y responsabilidad a nuestro personal. ¿Sí? No sé si estés de acuerdo, Renzo. José. José nos dice, si un método está acreditado A, hace referencia a otro método B para poder, o sea, si un método está acreditado y hace referencia a otro método para poder reportar los resultados, pero el método B no está acreditado, ¿saldría acreditado? No, definitivamente no saldría acreditado. La norma 1725, una vez que acreditamos, nos dice el alcance de tu acreditación son todos estos métodos de ensayo. Si tú utilizas el método A, que está acreditado, solamente este, pues sale como acreditado. Y en una hoja o en un informe adicional sacas el resultado que hace referencia al método B, el cual no estás acreditado. Pero si vas a poner el mismo resultado utilizando los dos métodos, tu resultado es no acreditado. ¿Entendible, José? Bien. Dice Milagros, la normativa del MTC te pide calibrar cada 6 meses los hornos dependiendo de su marca y uso y tiende a tener variaciones en algunos casos, se descontrola. Creo que esa es una respuesta más bien a Helber. Gracias, Milagros. Catherine. Catherine nos dice, ¿cómo determina un laboratorio que el alcance de una validación es adecuada para el uso previsto de un método según la norma 17.025? No logro captar, Catherine. ¿Cómo determina un laboratorio que el alcance de una validación es adecuado? Ok. Lo que creo entender es que me estás preguntando cuál es la forma o cuál es el procedimiento de validación de ensayos, ¿verdad? No sé si es eso. Bien, en todo caso, cuando nosotros trabajamos, el ejemplo anterior que han puesto, utilizamos un método A y lo mezclamos con un método B. Si ambos son estandarizados, pues no necesitamos cambiar. Pero si a un método, al método A, le agregamos alguna diferencia, es decir, lo que hacemos es variar algo, entonces pasamos a un proceso de validación. ¿Qué pasa? ¿Qué pide la norma 17.025 al respecto? Esta es una de las partes más abstractas y complejas que suele generar una serie de controversias, ¿no? Pero lo que buscamos es la idoneidad del uso previsto. Y para aterrizar mejor este mensaje, lo que vamos a hacer es validar un método, es básicamente demostrar con números, con pruebas de laboratorio, que el método que tú estás utilizando, que estás creando o que estás variando, es capaz de dar resultados que tu cliente necesita bajo condiciones reales de tu laboratorio. Entonces, ¿cómo se trabaja este tema de la validación? En primer lugar, vamos a definir cuáles son los requisitos del cliente, el uso previsto. Y vamos a
ver, por ejemplo, qué matriz vamos a analizar. Por ejemplo, como hablábamos hace un rato, vamos a hablar de suelos, hablamos de suelos arcillosos, arenas, concentrado, de cobre, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a verificar el rango de concentración que debería funcionar. Por ejemplo, cómo es el tema de la humedad, a qué porcentaje y hasta qué porcentaje. Cómo se manejan las leyes del cobre, por ejemplo, en qué porcentajes. ¿Qué nivel de error me permite el método? Por ejemplo, vamos a hablar de una norma ASTM, la estoy inventando, que dice que el duplicado no podría variar en más o menos 1%. Entonces, a este conjunto de métodos lo vamos a llamar el perfil de requisito o una especificación de desempeño. Y luego se hacen las pruebas de validación o los parámetros de validación, donde vamos a trabajar, por ejemplo, la veracidad del sesgo, es decir, qué tan cerca del valor real estamos, la precisión, repetibilidad y reproducibilidad. Es si repito el ensayo 10 veces con el mismo operador, debería sacar el mismo resultado. Si repito con 10 analistas diferentes, el mismo resultado. Si repito con lo mismo con 10 laboratorios diferentes, debería tener el mismo resultado. Y un límite de cuantificación que es el valor más bajito de variabilidad que existe entre los laboratorios. Bien, esa es la respuesta. A ver, por aquí hay más preguntas. Vamos a ver. Renzo dice, durante la auditoría interna, el auditor nota que el auditado está ejecutando mal un método de calibración. ¿El auditor debe intervenir inmediatamente para detener el error o debe permanecer en silencio, dejar que determine y registre y luego encontrar la no conformidad? Si es que es un equipo de prueba, en realidad podría quedarse callado, debería quedarse callado hasta que tengamos los resultados y luego evaluar y decirle por qué has hecho esto. Entonces vamos a tener una respuesta y frente a esa respuesta vamos a poder dar una opinión que no se debe dar como opiniones, sino decirle, ¿estás seguro? ¿Consideras que se debe trabajar de esa manera? ¿No hay otro método? ¿Has revisado la metodología respectiva? Entonces, la idea es que empecemos que el auditor no debería intervenir en el proceso de ensayo, debería dejar trabajar como un observador. Pero si el equipo que están calibrando es de un cliente y el auditor sabe, muchas veces terminan interviniendo. No es lo que se esperaría, pero es lo que suele ocurrir a veces. Entonces, considero que no. Bien. Renzo Rosario. Rosario nos dice que durante la aplicación del servicio de muestreo a un determinado cliente muy frecuente, ¿cómo se evita el tema de familiaridad con el personal de muestreo, dado que el personal es muy limitado? ¿Cómo se podría manejar este aspecto? Cuando trabajamos normas de calidad, normas de ISO 9001, 17025, cualquiera que fuese, siempre partimos de un principio, el principio de la confianza. Entonces, si de hecho en cualquier trabajo tenemos un cliente constante, vamos a tener la posibilidad de que éste entre en un tema de familiaridad, ¿no? Al haber pocos técnicos de muestreo, es inevitable que terminen desarrollando una relación cercana. Por tanto, a los ojos de la auditoría podría comprometer la objetividad porque se genera un exceso de confianza o hay una flexibilización en la aplicación. Pero, qué es lo que nosotros deberíamos hacer o cómo deberíamos trabajar? Recordar que tenemos firmado un documento que se llama no tener presión comercial implícita, es decir, si el cliente es muy frecuente, deberíamos tratar de rotar de alguna manera
a diferentes, tenemos poco personal, pero por lo menos a 2 personales, que esto evite que haya tanta relación cercana, ¿no? Para evitar desviaciones técnicas. O acompañar de vez en cuando a una supervisión, o de repente lo que podríamos hacer es confiar en el compromiso de imparcialidad que ya está firmado, como les digo, la rotación programada aleatoria, supervisiones in situ o acompañamiento sorpresa, o podríamos blindar algunos datos en campo, de tener formatos muy estrictos, digitalizados, que nosotros podamos observar. Podremos reevaluar la matriz de riesgos para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Jacqueline nos dice que cómo podemos estructurar la matriz de riesgos de laboratorio para evaluar el impacto de una contaminación cruzada en el área de microbiología de alimentos. Una de las matrices que más se utiliza es la matriz ANFE o AMEF, ¿no? Como la conozcan. Esta matriz nos permite conocer cuáles son los riesgos de, por ejemplo, contaminación cruzada, la puerta se abre mucho, no tenemos las cortinas, personal que trabaja en un espacio reducido, etcétera, y podríamos trabajar la probabilidad de que ocurra esta contaminación, o sea, evaluamos probabilidad, la severidad o el impacto, más por el NPR, que es el nivel de riesgo probable, que nos va a dar un número que nos permite priorizar cuáles son los riesgos que deberíamos priorizar. Revisemos un poquito la matriz AMFE, A-M-F-E, a modo falla-efecto. ¿Ok? Bien. Ahora, por aquí José Antonio. José Antonio nos dice, cuando son métodos físico-químicos, se debe reportar el límite de cuantificación y de detección. La norma nos está solicitando que efectivamente en todos los métodos de ensayo tratemos de reportar todo lo que es límites de cuantificación, límites de detección. En este caso se vuelve obligatorio. La norma nos dice que es estrictamente obligatorio en el capítulo 7.8, que en el informe de resultados debemos reportar cuál es el límite de cuantificación y el límite de detección. Bien, y también José Antonio nos dice, la especificidad y la selectividad, conocería una referencia aparte de Euraquén, a otra referencia para poder definir la especificidad y la selectividad en los ensayos, ¿no? Bueno, Euraquén es el rey, pero a ver, déjame recordar alguno de ellos. No, actualmente se trabaja bastante con Euraquén. Déjame recordar si hay algún otro más, porque el más importante que habla es Euraquén como el más fuerte, que tiene un altísimo nivel técnico, normativo y metrológico. Podríamos trabajar IUPAC, por ejemplo, la International Union of Pure and Applied Chemistry, que es el libro de oro, vamos a decir, el compendio de tecnología química. Habla algo de selectividad y especificidad, es un poco más enredado. Yo creo que los dos trabajaría con Euraquén, IUPAC, y hay uno más que es el ICH, no recuerdo siglas, pero habla de el Council de Armonización internacional, ¿no? Me imagino que debe ser internacional, que nos habla de la validación. Cuando habla de validación, habla sobre todo de lo que es especificidad. Otra que podría ayudarnos mucho es la AOC, que nos estamos olvidando, que tiene un enfoque mucho más práctico para todo lo que es selectividad, sobre todo, y también habla de especificidad.
y, ¿por qué no, el Códex Alimentario, ¿no? Entonces ya tenemos varios ahí. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien, Bien, licenciado, Denise. creo que sí, ha sido ya la última consulta. Estamos dando en todo caso por finalizado este programa de especialización profesional. Muchas gracias, licenciada, por estas 5 sesiones. Espero que los estudiantes ¿no? se han llevado la mejor de las experiencias de su parte también, haber ¿no? aprovechado el momento para cumplir, ¿no? con las expectativas de los estudiantes. Muchas gracias, licenciada, y esperamos contar con usted en un próximo programa. Perfecto, muchísimas gracias, Denise. Y una vez más, gracias a todos ustedes. Espero que hayan quedado contentos con lo que hemos podido compartir durante estos días. Bien, me despido, mucha suerte y que los resultados de la evaluación sean buenos. Buenas noches. Bien, estimados profesionales, por favor, les pido no se desconecten del Meet. Voy a pasar a compartir mi pantalla explicándoles cómo van a descargar el certificado. También les voy a explicar cómo es el examen final del día de hoy. Sí, en primer lugar, mencionarles, a ver, un momento. Listo, estoy compartiendo mi pantalla. Me van indicando, por favor, en el chat si es que se logra visualizar o con una reacción les pediría, por favor. ¿Logran visualizar mi pantalla? Perfecto, muchas gracias Carlos, Nicole, Milagros, bien, listo. Bien, estimados profesionales, para todos ustedes el acceso a las clases ha sido completamente gratuito, han podido escuchar las clases de la licenciada, ¿no? Y se han llevado lo mejor de las experiencias. Como mencioné al inicio del programa, antes que no comiencen con las clases, les mencioné que para tener acceso al aula virtual, al material PPT, a los ebooks, ¿no? Y demás material complementario, sí es necesario que realicen un monto promocional que es el valor de 89,90. Este valor incluye lo que les acabo de mencionar, el acceso al aula virtual y también su certificado. ¿De acuerdo? Entonces, algunos de ustedes, muchos de ustedes ya tienen acceso a esta aula, algunos ya están realizando sus pagos en estos momentos. Disculpen si no les estoy respondiendo, pero acabado la clase, yo les voy a estar respondiendo uno por uno, no se preocupen. En primer lugar, lo que le va a aparecer una vez que le hemos brindado su acceso, porque ustedes realizan el pago, le enviamos un formulario de certificación, lo llenan correctamente, porque esos datos que ustedes rellenen en ese formulario, tal cual estaría apareciendo en su certificado. Entonces, les pedimos mucho cuidado con respecto a sus apellidos o su número de DNI, ¿ok? Bien, una vez le brindemos su acceso, van a tener aquí lo que están mirando en su pantalla, se van aquí a cursos inscritos. Ok, repito, para descargar el certificado se van aquí a la opción de cursos inscritos, no a esta opción, porque aquí les va a aparecer los certificados ya descargados, ¿ok? Para que no surja esa confusión. Para descargarlo es aquí, a cursos inscritos, y bueno, les va a estar apareciendo en este caso los diplomas que están llevando con nosotros, y si ese es el primero, pues le estaría apareciendo esta en cuestión, de auditoría de laboratorios. Aquí, como ven, les va a aparecer lo siguiente. Para los que no tienen acceso, les muestro. Están todos los el contenido del curso, ¿no? De cada módulo. Como se pueden dar cuenta, están los ebooks, los PPTs, los extractos de los ebooks también, las grabaciones de las clases y todo al respecto. Ya se encuentra subido esta última PPT del módulo 5, del módulo 4 de igual manera, y solamente estaría pendiente su evaluación final y la grabación de esta última clase que va a ser compartido el día de mañana por su grupo de WhatsApp y subido aquí al aula virtual. Ahora, ¿qué hacer cuando ya han realizado su evaluación final, cuando ya han aprobado? Pues se van aquí a la opción donde dice completar curso, ya que ustedes lo están llevando en modalidad en vivo. Entonces simplemente ponen completar curso y les va a estar aquí una ventanita como pueden visualizar. Ahí ponen, ¿no? Una sugerencia, alguna opinión con respecto al curso que el tal les ha parecido y simplemente cierran la ventanita. Aquí les tendría que aparecer, aquí mismo donde estoy señalando, les tiene que aparecer la opción de ver certificado. ¿Ok? En este momento no aparece porque aún no está habilitado el examen. Aún no se ha realizado el examen, entonces aún no está habilitado el certificado tampoco. Les voy a enseñar con un diploma que ha culminado hace poco. Por ejemplo, este de seguridad portuaria. ¿Ven? Aquí, ¿ven la opción de ver certificado? Así les va a aparecer
el día de mañana a las 9 de la mañana para quienes ya hayan aprobado su examen. Ver certificado. El día de mañana a partir de las 9 ya van a poder descargar un certificado para quienes realicen hoy su examen y aprueben. Ahorita les explico un poquito más del examen. En la página está generando el certificado, demora unos segundos, a lo mucho un par de minutos, dependiendo de la conexión de su internet. Es de preferencia que lo hagan directamente desde una computadora o laptop. Sí se puede hacer desde celular, pero algunos celulares tienen restringido el descargas de algunas páginas desconocidas. Entonces, es por ello que mejor desde una laptop o una computadora, ¿sí? Bien, aquí en el icono de descarga no hacen clic, simplemente ponen su cursor y recién ahí hacen clic en PDF o en JPG y se va a estar descargando en su dispositivo. ¿Ok? Aquí se está generando su certificado, va a salir con su código QR, así como están visualizando ahora. A ver, voy a agrandarlo un poquito para que puedan verlo. ¿Ven? Ya, listo. Ahí está. El código QR, sus nombres completos, el nombre del diploma, recuerden que este es un ejemplo, la duración de las 120 horas académicas lectivas, el realizado de inicio a fin, las fechas correspondientes, la fecha en la cual se va a estar emitiendo, las firmas correspondientes de nuestras autoridades académicas, también por quienes somos avalados, aquí está el nombre del Levate Perú, por Florida Global University y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Así tal cual. Y aquí está su constancia de estudios, va a salir sus datos de ustedes, su nombre completo, el DNI, el nombre del diploma y el temario que han llevado a cabo con nosotros y, por supuesto, su nota final que van a obtener de su evaluación. Así es. Así como les estoy mostrando, así ustedes van a poder descargar su certificado el día de mañana. Así tal cual. ¿Ok? Ahora, con respecto a la evaluación. Con respecto a la evaluación es un formulario de 10 preguntas, el cual voy a estar enviando en breve por el grupo de WhatsApp. Ustedes lo van a poder resolver, es de opción múltiple. Tienen 3 oportunidades para que lo puedan resolver. De esas 3 oportunidades, la nota más alta que saquen de ahí es la considerada para su certificado. Si sacan en el primer intento un 17, después un 15 y después un 20, pues la nota 20 es la considerada para su certificado y es la que va a aparecer ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiempo tienen para que realicen el examen? Pues tienen 48 horas desde el día de hoy. Quiere decir que hasta el día 4 de julio, hasta las 11:59 de la noche, ustedes van a poder resolver su examen. Tienen tiempo para que puedan repasar, para que puedan ver sus PPTs, sus grabaciones. ¿Ok? Le hemos dado ese tiempo para que ustedes puedan tener un examen óptimo. Asimismo, hemos dado también un plazo, una extensión de plazo para el tema del certificado. ¿De acuerdo? Si en caso el día de hoy algunos profesionales no tienen quizás el monto de 89,90, pues hasta el día 5, o sea, hasta el día domingo, pueden acceder al valor promocional de 89,90. Hasta ese día va a estar vigente el valor promocional y van a poder reclamar su certificado. ¿De acuerdo? Entonces, repito para que quede claro. El examen tiene la duración de 48 horas. Hasta el día 4 de julio van a poder resolver su examen. Tienen 3 oportunidades. La nota más alta es la que aparece en el certificado. Y hasta el día domingo 5 de julio van a poder realizar su pago de 89,90. Bien, sí, por supuesto, Patricia, emitimos factura. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, voy a empezar a leer aquí los comentarios o pueden levantar la mano si gustan para poder escucharlos o si gustan pueden escribirlo. También voy a responder las dudas que quizás no he mencionado, quizás no ha quedado claro, ¿sí? A ver. Bien, eso he respondido. Voy a responder, repito, las consultas que no he mencionado, ¿ok? A ver. El examen solamente es enviado por los grupos de WhatsApp, no está en el aula virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden realizar el examen el día de hoy y pueden, por ejemplo, realizar su pago el día de mañana. ¿Ok? Es así, le estamos dando esa facilidad a todos ustedes para que puedan certificarse. Bien, listo. El número de Levate Perú para que se puedan comunicar es el único número por el cual nos comunicamos por los grupos.
es el administrador de cada grupito, ese es el único número de Elevate Perú. Nos pueden escribir al interno para enviarle los medios de pago, para emitirle sus facturas y cualquier tipo de soporte o consulta siempre es por ese número. ¿De acuerdo? En breve voy a estar enviando el examen por los grupos, voy a estar enviando su última asistencia, por favor se registran, y también voy a estar enviando los medios de pago. Los voy a estar fijando en cada grupito para que lo tengan en cuenta. Recuerden que hasta el día domingo pueden realizar su pago de 89,90 y hasta el día sábado su examen. Ahora sí, estimados profesionales, ¿tienen alguna duda, alguna otra consulta? Una consulta. Sí, 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 buenas por noches. favor. Buenas noches. Recién estoy entrando a su plataforma y estoy buscando la norma, la 17025, y no la encuentro. ¿Eso dónde lo ubico? ¿Cuál norma, estimada? La 17025. La norma, la licenciada ha mencionado que nos va a enviar el archivo o algo parecido. No, eso es lo que pregunto. Porque acá dice, pues, la 17025 en la que hemos tenido, pero estoy buscando la norma y no la encuentro. Bueno, si la licenciada les ha mencionado que nos va a facilitar esa documentación, pues lo vamos a subir. O sea, ustedes no están dentro de todo su módulo, no está ahí en el material de trabajo esa Nosotros, norma. nosotros subimos el material académico conforme la docente nos facilita el material complementario. Lo que está ahí es el material PPT, los ebooks, que son un resumen más Ya, claro ahí para sí todos tienen que ser bien ustedes. claros, porque yo pensaba que siempre, cada vez que he hecho, siempre me han dado la norma en copia como producto de solamente para temas de capacitaciones. Siempre me lo han dado, pero en esta vez no he encontrado eso. Gracias. Ok, listo. A ver, ¿alguna otra consulta? Exacto, sí, por supuesto. En realidad, ese documento, por supuesto, lo pueden encontrar como menciona Evelyn, en una página de internet. Si gustan, también lo podemos subir. Como repito, el material complementario, plantillas, lecturas, archivos, nos lo facilita la docente, la licenciada. Nosotros lo subimos directamente a lo virtual. Cualquier complemento que les prometo, que les indique la licenciada, nosotros lo cumplimos con subir al aula virtual. ¿Sí? Pero si en caso lo están solicitando la mayoría de estudiantes, vamos a hacer requerimiento respectivo al área estudiantil y lo vamos a estar subiendo, no se preocupen. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna otra consulta con respecto quizás al examen o algún área de soporte? ¿Sí? Para así no también dejarlos para que puedan ya realizar su evaluación final. ¿Alguna otra consulta? Sí, a ver, no veo tu usuario, dice, buenas noches, no entendí eso del grupo. ¿Cuál grupo, estimado? No comprendo tu consulta. ¿Puedes encender tu micrófono para poder escucharte? Listo, bien, ya muchos quieren dar su examen. Está bien, excelente. Entonces, estimados profesionales, sí, estimada, ustedes están realizando su inversión por el certificado. Recuerden que todas las clases han sido gratuitas, ¿sí? Todas las clases es de acceso gratuito. Ustedes están realizando su inversión por su certificado, ¿de acuerdo? Espero que eso haya quedado claro, no haya generado ningún tipo de confusión. No están quizás pagando, realizando una inversión por las clases o algo parecido, ¿sí? Han tenido acceso a estas 5 sesiones completamente gratuitas y solamente es un costo mínimo, valor promocional de 89,90 para su certificación. Sí, el examen va a ser compartido por el grupo de WhatsApp, estimada Nidia. Entonces los dejo para que ya puedan realizar su examen, ¿de acuerdo? Y con respecto a la solicitud de la compañera de la profesional sobre la norma, lo voy a estar gestionando en este momento para que no quede ninguna duda o algún mal comentario. Sí, buenas noches a todos y esperamos en realidad verlos en un próximo programa de estudios. Muchas gracias y muchos éxitos en su examen.